La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa en los años de 1914 a 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida. En 1914, las extensiones entre las potencias se volvieron insostenibles. La crisis de los Balcanes sirvió de pretexto para el despliegue militar de gran envergadura. A grado tal fue recordada como la Gran Guerra. Los estados beligerantes no esperaban que el conflicto se prolongara, mucho menos se imaginaban un enfrentamiento de escala global. La magnitud de los daños, la cantidad de pérdidas humanas y el desgaste económico que sufrirían. Las potencias europeas, considerando que la llamada crisis de julio no pasaría de un conflicto localizado, sin embargo, Raymond Poincaré, presidente de Francia, animó a Rusia a detener el avance austriaco en los Balcanes, asegurando su apoyo en el marco de la Triple Entente. De este modo, el 30 de julio, Rusia movilizó su ejército para reforzar la defensa de los serbios. Aparte del interés de los económicos ya mencionados, Rusia apeló a una identidad común de sus pueblos esclavos. En respuesta, Guillermo II le declaró la guerra el 1 de agosto, en respaldo a su aliada Austria-Hungría. El 3 de agosto hizo lo mismo contra Francia. En la primera fase, conocida como Guerra de Movimientos, consistió en una serie de ofensivas con el ánimo de hacerse de un triunfo fácil e inmediato. Alemania determinó buena parte del desarrollo de la guerra, con el Plan Stiefel, que consistió en una estrategia de dos frentes, en el oeste contra Francia y en el este contra Rusia. Von Moltke pretendía invadir Francia, cruzando Bélgica, y sorprender al ejército ruso con un ataque contundente. Ante su rechazo a colaborar, Alemania invadió Bélgica y Luxemburgo, pero se topó con la resistencia francesa a las orillas del río. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa, que abarcó desde 1914 hasta 1918. Ahora veamos en desarrollo sus principales causas y consecuencias. Causas de la Primera Guerra Mundial. Como principal causa tenemos a la radicalización del nacionalismo. Hacia finales del siglo XIX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. El nacionalismo planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, lengua, economía y geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para el cual habría nacido. Junto a ello, el nacionalismo abrazaba a la idea de que la forma legítima de administrar la nación es un autogobierno nacional. En estas circunstancias, las naciones ya conformadas lucharían por crear un repertorio de símbolos y elementos para definir su identidad y competir contra otros en la consecución de su destino. En aquellas regiones donde persistían modelos imperiales como el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, comenzaba un proceso de erosión. Como segunda causa, tenemos al desarrollo exponencial de la industria armamentística. La industria armamentística alcanzó también
un elevadísimo nivel de desarrollo, que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos, aviones, etc. Los países habían invertido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas y había quienes estaban deseosos de usarlos. Como tercer causa, tenemos a la expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigía nuevos mercados, así como la adquisición de más y nuevas materias primas. Asusados por el nacionalismo y habiendo perdido el control sobre América, en el siglo XIX los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. El imperialismo representó un grave problema interno para Europa, debido, entre otros factores, a la desigualdad en el reparto de las colonias africanas. Mientras Gran Bretaña y Francia concentraban más y mejor territorio, Alemania tenía poco y era menos ventajoso, y el imperio austrohúngaro reclamaba alguna participación en el reparto. Como cuarta causa, tenemos a las tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaban las tensiones. Entre estos podemos mencionar conflicto franco-alemania, desde la guerra franco-prusiana que tuvo lugar en el siglo XIX. Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena. En el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio sobre la región. Conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña, que lo dominaba. Conflicto austro-ruso. Rusia y el Imperio austrohúngaro se disputan el control de los Balcanes. Como quinta causa, tenemos a la formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación o renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de los países sobre otros. Estas alianzas fueron la Unión Alemana, en manos de Otto von Bismarck, 1871-1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. La Triple Alianza, formada en 1882, en esta inicialmente se encontraban Alemania, el Imperio austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindará su apoyo a la Triple Alianza y se podrá
del lado de los aliados. La Triple Entente, establecida en 1907 contra Alemania. Los países que la conformaron originalmente fueron Francia, Rusia y Gran Bretaña. Como sexta y última causa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria fue no tanto una causa como si un detonante de la Primera Guerra Mundial. Se produjo el 28 de junio de 1914 en la ciudad de Sarajevo, capital de lo que para entonces era una provincia del Imperio Austrohúngaro. Bosnia-Herzegovina fue perpetrado por el extremista Gavrilo Princip, miembro del grupo terrorista serbio Mano Negra. Como consecuencia inmediata, el emperador austrohúngaro Francisco José I decide declarar la guerra contra Serbia el día 28 de julio de 1914. La alianza franco-rusa se levantó en defensa de Serbia y Gran Bretaña se alineó con ellos, en tanto que Alemania se posicionó en favor del Imperio Austrohúngaro. Así dio inicio la Primera Guerra Mundial. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Una de las principales consecuencias fue la pérdida humana y material. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocida por la humanidad. El saldo fue realmente terrorífico y dejó a Europa sumida en miles de dificultades. El problema mayor: los europeos fueron al campo de batalla con la mentalidad del siglo XIX, pero con la tecnología del siglo XX el desastre fue descomunal. Desde el punto de vista humano, la Gran Guerra, como entonces se le conocía, dejó un saldo de muertes de 7.000 millones de civiles y 10.000 millones de soldados durante los ataques, solo durante los ataques. Aparte, se considera el impacto de las muertes indirectas producidas por hambrunas, por la expansión de enfermedades y por accidentes discapacitantes ocasionados durante los ataques, los cuales generaron problemas como invalidez, sordera o ceguera. Como segunda consecuencia tenemos la firma del Tratado de Versalles. La Primera Guerra Mundial finaliza con la firma del Tratado de Versalles, a partir del cual se establecen condiciones de rendición para los alemanes, cuya gravedad será una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Con la firma del Tratado de Versalles se aprobó la conformación de la Sociedad de Naciones en 1920, antecedente inmediato de la Organización de Naciones Unidas. Este organismo velaría por medir entre los conflictos internacionales al fin de garantizar la paz. Luego seguimos con las consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente en Alemania.
En términos generales, Europa se vio expuesta a un aumento de la brecha social entre ricos y pobres, derivada tanto de las pérdidas materiales como de la discapacidad física tras el combate, la viudez y la orfandad inducida. Las sanciones económicas establecidas contra Alemania dejarían sumido al país en la pobreza extrema y dificultaría su recuperación, lo que generaría un gran malestar y resentimiento en contra de los países aliados. A pesar de todos los esfuerzos europeos por mantener su dominio, la Primera Guerra Mundial le propinó un duro golpe económico que minó su hegemonía internacional y favoreció el ascenso de la hegemonía económica norteamericana. Luego tenemos a las consecuencias geopolíticas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, Imperio Otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, movida, entre otras razones, por la participación de este imperio de la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que numéricamente representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Alemania debió entregar Alsacia y Lorena a Francia. A Bélgica entregó las regiones de Eupen y Malmedy a Dinamarca, el norte de Schleswig a Polonia, algunas regiones de Rusia occidental y Silesia a Checoslovaquia, Ulchin a Lituania, Memel, y finalmente a la Sociedad de Naciones le cedió el control de Danzig y la región industrial de Saar, que quedó bajo su administración por unos 3 lustros. A esto se sumó la entrega de sus colonias en ultramar, las cuales fueron repartidas entre los aliados. Como última consecuencia tenemos a las consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no fueron solo económicas o materiales. Nuevos discursos ideológicos aparecerían en la escena. A la extrema izquierda, la expansión del comunismo, que había ascendido por primera vez el poder con la Revolución Rusa en 1917, desde su formulación teórica en el año 1848.